30 años, educación cívica y filosofía en secundaria, y han desaparecido en el Perú, por razones que no atino a contar. Historia de la filosofía, no van a ser filósofos. Todos estos van a luego estudiar en el mismo, como este es el tronco común, artes plásticas, ciencia y tecnología, biología, ciencia de la tierra. Yo escucho mucho decir que esas cosas no se estudian porque hay que ser pragmáticos. El primer pragmatismo es saber razonar, saber discernir qué es falso, qué es verdadero, y eso se aprende en un momento determinado, porque el ser humano no puede inventarse inmediatamente y ser cada uno de nosotros un Aristóteles. Entonces los que estudian humanidades, geografía, historia, literatura, matemáticas o química o física o cultura audiovisual como ustedes, o historia de la música o diseño o historia del arte, todos siguen este curso general de conocimientos, todos. Y luego estudian lengua castellana, su lengua y literatura, y una lengua de la Comunidad Autónoma de Literatura, lengua extranjera, 200 horas. Un estudiante secundario termina la secundaria en Europa, en la comunidad de 500 millones de habitantes, sabiendo su lengua, vamos a decir el alemán, el inglés y una lengua extranjera. Y una lengua extranjera. Cuando entran a la universidad, estudian 2 lenguas más. Yo tengo una hija de 23 años que está estudiando ruso y árabe, porque ya sabe inglés, italiano y francés. 5 lenguas. ¿Conocemos muchos colegas que sepan 5 lenguas? Esa es la media de los europeos que estudian más lenguas porque no tienen un idioma común como los norteamericanos tienen el inglés. 5 lenguas, 3 si solamente salen de secundaria. Nosotros no hemos terminado de estudiar ni siquiera bien el castellano. Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que basta saber hablar una lengua para conocerla? Si ustedes no manejan la gramática castellana, no pueden aprender bien ninguna otra lengua. Si ustedes no saben qué es el indicativo o el imperfecto del subjuntivo en castellano, ¿cómo van a estudiarlo en inglés o en francés o en alemán? Saben que todas son lenguas indoeuropeas, no los quiero humillar y aplastar, pero perdónenme decirles esto. El imperfecto subjuntivo es un modo muy interesante, ¿no? ¿Lo conocen? No pueden conocerlo porque no les enseñaron gramática. Yo estudié en un colegio nacional, en Beritón Carvajal. Mis padres no eran ricos. Estudiábamos gramática y aprendíamos entonces el esqueleto de la lengua. El imperfecto subjuntivo es un modo magnífico. Yo iré, no es imperfecto, es futuro. Cuando yo vaya, cuando yo venga, es una forma capciosa de decir las cosas. Entrégale este libro a Pedro. Cuando venga, se lo daré. ¿Cuándo es venga? Mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Cuando pasamos a aprender otra lengua, nos dicen imperfecto subjuntivo en inglés. Y nos dicen, ¿de qué están hablando? Pretérito pluscuamperfecto al verbo haber, hasta el fondo de la sala. Uno que me diga. Verbo haber, pretérito imperfecto, pluscuamperfecto. Ya. Yo, el verbo. Dilo pues. Había habido. Les quitaron gramática. Les quitaron la osatura de una lengua. Por lo tanto, no la pueden manejar por completo. Le quitaron esto, historia del Perú. ¿Creen ustedes que no hay un europeo que no estudie la historia de su país? La historia de España. Estudian de Franco, sobre Franco, la dictadura de Franco, la guerra civil. No quiero molestarlos, pero ¿qué vamos a hacer pues? Hay que traerles una novedad, aunque duela. Historia de Chile. Ahora, ¿dónde está el libro de historia del Perú? Les doy para que lo miren, porque no es una mentira. Le doy una vuelta, me lo devuelven, ¿eh? Historia de Chile, ¿saben qué hablan?
de Pinochet y de Allende y los defectos de cada uno. ¿Dónde está la historia del Perú? ¿Dónde está? ¿Por qué no se hizo? Nos robaron, les robaron la historia del Perú, les robaron su memoria. Eso es un crimen terrible. Y entonces no sabemos de dónde venimos. ¿Creen ustedes que hay un solo país de América Latina que no tenga la historia de su país? ¿Creen ustedes que no tienen los jóvenes alemanes la información de por qué diablos ganó Hitler la guerra? Perdón, ganó las elecciones. ¿Por qué ganó las elecciones? Porque no llegó por golpe de Estado. Después terminaron. Los han deshistorizado sobre el cuento del pragmatismo. ¿Creen ustedes? Entonces, tienen que sospechar de todas esas explicaciones que no son las correctas. Otro mito, porque esto es doloroso, ¿eh? Historia de Chile cuentan lo bien y lo mal, porque no tenemos el talante, el equilibrio, mi querido amigo Viladegut, que tiene usted, por ejemplo, que podría decir qué de bueno y de malo hizo cada gobierno, por un lado, por el otro, porque todos hacen algo. No sabemos escribir un libro así, estamos tan ideologizados. Y otro mito, ya no se leen periódicos en el mundo. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Han desaparecido. Malas noticias. Asahi Shimbun, periódico japonés. Los japoneses, como ustedes saben, no tienen computadoras, ¿no? No tienen laptop. No tienen, ¿no? No saben nada de eso. Toshiba, todo eso, ¿no? Bueno, el periódico Asahi Shimbun, este es un periódico del mundo que trae la publicación de varios periódicos, y entonces aquí dicen cuánto tira. Díganme una cifra. Les recuerdo que Tokio es una ciudad que tiene 25 millones de habitantes. Una cifra. ¿Cuánto creen ustedes que edita el comercio de allá? Es un periódico que existe en la Segunda Guerra Mundial, tiene 3.000 periodistas. ¿Sabe usted cuánto edita? 11 millones de ejemplares. 11 millones de ejemplares. El mundo sigue leyendo, aunque ustedes no compren periódicos. El mundo sigue leyendo libros. No solamente se usan los otros instrumentos. Otro periódico italiano, Corriere della Sera, periódico italiano. Hay montones. 700.000 ejemplares por día. Diario español, y España no es de los más fuertes, ¿eh? El Mundo edita, tengo la página acá, la pueden ver, 330.000 ejemplares por día, o sea, lo que no publican los 4 o 5 periódicos importantes que hay en el Perú. Les están contando cuentos. La gente usa laptop, usa los medios de comunicación, compra periódicos y lee libros. De modo que si no entramos en esa cultura que es una cultura a la vez tradicional y moderna, estamos fuera del planeta. Y nos estamos equivocando profundamente. Me dirán, se han editado libros de historia. Esto es ciencias sociales. Lo agarro así porque realmente yo soy sociólogo y usted también, ¿no? Realmente acá no hay ni historia ni sociología. Acá hay una cosa improvisada por gentes que no son competentes, por una editorial extranjera que hizo buenos negocios. ¿Saben ustedes que una carrera en muchas universidades del mundo es saber escribir textos de historia? Porque se necesita tener un equilibrio muy grande, pues, para no ideologizar el texto. Entonces, los temas son, como les digo, importantes y decisivos. ¿Dónde se echó a perder la cultura vuestra y dónde me llevo yo el espanto de ver la crisis cultural del país? ¿Dónde? En el momento que se decidió. Mira, sobre educación pueden ustedes escuchar muchas cosas. Si es privado o público, de cómo lo podemos mejorar. Yo no vengo acá a decir cómo se puede resolver. Eso es un tema muy serio, habría que reunirse y hablar largamente. Sí puedo decirles qué hubo antes, qué no hay ahora y qué sí hay en otros sitios.
mi tendencia es a simplificar, a encontrar la causa fundamental, para no ver causas secundarias. No es un problema de salario de los profesores, se les ha ido elevando el sueldo todo el tiempo, ni la disposición a hacer más escuelas, no es cierto, no está en eso. Todos ustedes estudiaron, y varias generaciones anteriores, en los colegios, 500 horas al año, haciendo la clase solamente por la mañana. ¿Cuánto estudiamos? Los que llevamos canas, Mario Vargas Llosa, Julio Kohler, Raúl Vargas, ¿no? Tú. ¿Cuánto estudiamos? Mañana y tarde. ¿Cuántas horas estudiamos? Estudiamos 1800 horas por año. Sus 500 horas multiplicadas por 5 son 2500 horas de clase de secundaria. Nosotros hicimos entonces 9000 horas. O sea, nosotros hemos estudiado 15 años de la secundaria de ustedes. ¿Cuántos estudian los chilenos, los brasileños? Mañana y tarde. 2000 horas, 1900. Los europeos 3000. ¿Qué perdieron en ese tipo de reducción de las horas? Perdieron asignaturas. Hicieron eso porque sacaron castellano, educación cívica, historia del Perú, religión, valores, sacaron todo eso, porque había que ser pragmático. Muy bien, la economía estaba pues echada a perder en el 90, cuando llegó Fujimori, ok, porque un año después o dos no se reanudó lo normal, que la educación se hace mañana y tarde. No hubo ningún movimiento de protesta. Yo he visto en Europa marchas de alemanes, porque la educación no es pública, porque un punto del presupuesto había bajado, un punto, los padres de familia salían. Acá nunca ha habido manifestación de padres de familia, manifestaron los maestros, ¿no? Está bien. Entonces aquí la sociedad misma, se está escuchando, ¿no? ¿Sí? La sociedad misma se ha dejado engatusar con el cuento que eso era la modernidad. Y yo les digo que si ustedes viajan o pasan a cualquier país de América Latina, descubrirán que en todas partes se enseña mañana y tarde, y que nunca se ha ido más tiempo a la escuela por la sencilla razón que se vive con más longevidad y porque la gente regresa a los estudios constantemente. Entonces, con 500 horas no hemos ido a ningún lado. Seamos sencillos. Imaginemos que encontremos un país de desnutridos, de niños desnutridos, Afganistán por la guerra, y alguien dice, lo más rápido para resolver esto es darle solamente desayuno. Así, ¿no? No almuerzo no, ni comida. Qué inteligente, pues. Solamente con desayuno van a mejorar, van a estar mejor alimentados, van a crecer, van a estar fuertes. Ya no tiene lógica. Se tienen que comer más para estar bien nutridos. Eso han hecho con la educación. La han reducido, les han sacado cursos y les han vendido a todo el mundo que eso es la modernidad. Yo vengo de la modernidad, vengo del mundo exterior, vengo de visitar países de América Latina. En ningún sitio se estudia menos tiempo que en el Perú, en ninguno. En ningún lugar no existe un curso de historia del Perú, de historia de Panamá o de historia de Costa Rica, la que fuese, porque uno tiene que saber de dónde viene, qué defectos tiene su sociedad y cuál es el lado bueno y el lado malo de su herencia cultural, para precisamente tener un espíritu crítico. Entonces la educación se ha reducido y eso es para nosotros extremadamente grave. Luego, el desinterés por la ciencia y la tecnología. Estamos muy lejos de ser nuestra primera preocupación. Yo les puedo decir que el mundo es más complejo, es más difícil, y que el tema de la cultura es el tema decisivo del poder político. Quien no tiene una formación universitaria de calidad, no tiene lo otro fundamental que además del dinero da poder, el poder simbólico, el poder de manejar los conceptos. Y entonces estamos divididos en una sociedad en que se está haciendo que gran masa del país no adquiera el conocimiento de la lengua,
la argumentación lógica, el poder intelectual, mientras otros sí lo tienen, porque tienen excelentes colegios privados y porque ellos sí estudian mucho más, y entonces la dimensión social se ha vuelto a crear. Yo tengo reparos en llamar clases medias a los sectores sociales que han salido de la pobreza. Una cosa es que salgan de la pobreza y otra cosa es que formen parte de clases medias. ¿Qué significa cuando se deja de ganar 800 soles, se pasa a 1.200 o 2.000? Es un progreso. Pero las clases medias no solamente son un progreso monetario, me decía usted hace un momento, son algo más. Cuando Lula ha arrancado 20 millones de brasileños de la pobreza, 20 millones, y están situados en un nivel de clase media brasileña que equivale a clase media italiana, esas personas han llegado a esa situación, ese estatus, porque tienen una excelente formación científica o profesional. O sea, tienen puestos calificados. Entonces, cuando no se tiene un puesto, una situación calificada, aunque sea un buen comerciante, un buen vendedor, se está en una situación de precariedad. Lo que está pasando en el Perú, que es muy interesante, muy novedoso y muy saludable, es que hay un sector social de no pobres. No pobres no es lo mismo clase media. Las clases medias siempre son cultas y por lo tanto son contestatarias en política, porque la cultura viene con el espíritu crítico de la sociedad. Y entonces son casas donde se puede ver que son muy buenas casas, muy buenos nivel, no hay un solo libro. Y eso es un crimen contra el pueblo mismo, en el cual el pueblo mismo está creyendo que esas cosas ya no son necesarias. Siempre es necesario el saber. El saber libera, el conocimiento libera. ¿Qué ha pasado con la escuela? No les han incitado a la curiosidad, a la necesidad de saber. Fernando Sabater, es un libro magnífico, que debo tener por acá, en principio, que les recomiendo que lean, que se llama El valor de educar. Dice algunas cosas muy sencillas y que deberíamos leer muchas gentes que se dedican a la pedagogía, que seguramente lo conocen. La primera de ellas dice una cosa muy, muy simple: se educa para producir una insatisfacción, no para darnos certidumbre, sino desear seguir estudiando. Después dice que los hijos no son propiedad de los padres. Los niños van a la escuela para aprender cosas diferentes y contradictorias a los padres, porque si no, no habría progreso. Si repetirían, por ejemplo, las cosas que tendrían de los padres, podrían aprender de un sector emergente, ¿no es cierto? Y entonces, y que lo peor que puede existir, página 174, lo peor que puede existir es lo que sigue. Uno de los ingredientes más perversos de la miseria, permítanme que insista en él, es la ignorancia. Donde hay ignorancia, es decir, donde se desconocen los principios básicos de las ciencias, donde las personas crecen sin la capacidad de escribir o leer, capacidad, es algo que se enseña, no se puede adivinar qué cosa es escribir o leer y qué razonar, donde carecen de vocabulario para expresar sus anhelos o su disconformidad, donde se ven privados de la capacidad de aprender por sí mismos lo que los ayudaría a resolver sus problemas, viéndose en manos de brujos o adivinos que no comparten las fuentes teosóficas. Ahí reina la miseria y ahí no hay libertad. La peor ignorancia es la ignorancia que no sabe que es ignorante. De eso hay muchísima gente que está segura de que no necesita la cultura. Hace 2 o 3 siglos comenzó en Europa un gran movimiento, y voy terminando. Se llama la Ilustración. Tiene un filósofo, que no son difíciles de entender. El que escribe confusamente no es filósofo, Immanuel Kant. Kant se hizo famoso por un opúsculo que se llamaba ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento que produjo la Revolución Francesa, produjo nuestros intelectuales como Hipólito Unanue, cambió el mundo y dio a los hombres la confianza que había que educar a todos. Por eso la enciclopedia. ¿Qué es la Ilustración? Dijo: todo hombre es menor de edad hasta que no aprende a pensar por su cuenta. Cuando no necesita guías
ni salvadores, y sabe razonar ante un texto, ante un conocimiento, diciéndose las viejas preguntas que vienen los griegos: ¿esto es cierto o falso? ¿Lícito o ilícito? ¿Bueno o malo? ¿Justo o injusto? Cuando no sabe cuestionar lo que le llegue por internet, por el papel, por lo que sea, entonces sigue siendo un menor de edad. Y el culpable de eso es él mismo, porque cada uno de nosotros se puede liberar por su propia cuenta si sabe adquirir el pensar crítico y si sabe frecuentar a los grandes libertadores del hombre que han sido los pensadores. Gracias. Preguntas. Ahora vienen las preguntas. A ver, por ahí está el micrófono para ustedes. Hay una señorita que está pasando con el micrófono, si no yo le alcanzo el micrófono mío. Ahí está. A ver, ¿quién se lanza al ruedo? Acá adelante. Dos allá. ¿Otro más? Ya, por de pronto dos. Sí, mi pregunta va cuando habló de la parte de seguridad, sobre que los países emergentes como México y Brasil, bueno, están superando todo lo que han acontecido acerca de la pobreza. Pero, ¿qué pasa con los, por ejemplo, los carteles de México, los narcotraficantes? ¿Eso no reduciría lo que surge en México? Gracias. Mira, honestamente, no he dicho que es un paraíso, tiene carteles y tiene estas cosas, pero si alguna vez tienes la ocasión de ir a México, anda, porque vas a ver varias cosas. Un nivel de educación muy alto, tienen después, no miento, todas estas cosas lo pueden ustedes certificar, tienen un cuerpo de investigadores nacionales, se llaman así, son 3.000 personas, que en un momento determinado son nombrados investigadores de por vida, con un salario en su casa. Eso podría pasar, por ejemplo, a María Rostorovsky, Max Hernández, lo merecerían. Si fueran mexicanos tendrían eso. Tienen una formación, tienen unas universidades muy sólidas, con carreras muy serias, etc. Entonces tienen grandes problemas en este momento, pero México, les voy a decir, olvídense de los mariachis y de toda el aspecto mitológico. A los países se les mide por lo que producen. Y esto es las cifras económicas de cuánto, qué cosa es México, cuánto pesa ese país que nos parece muy retrasado. Claro, si vemos películas de negro y blanco con Jorge Negrete, ¿no? Entonces, claro, estamos pensando todavía que eso es en México, los años 30. México tiene 112 millones de habitantes y alcanza a producir la cifra de 1.024 millones de dólares al año. El Perú está en 153. México hace 1.000 millones y el Perú hace 153, ¿ok? Lo han conseguido en un siglo porque han tenido un Estado muy establecido, el PRI, que vino después de la Revolución Mexicana, no voy a hacer la clase sobre México, pero es muy interesante. Luego se corrompió, el pueblo votó por un presidente no corrupto, por Cox, y el PRI se reformó y ha regresado al poder. Perdón, señores, 1.000 millones y nosotros 156, ¿ok? ¿Le digo cuánto tiene Brasil? Yo no creo sino en esto, en qué cosa es un país. ¿Saben cuánto tiene Brasil? Modestamente, 2.000. O sea, Brasil tiene 2 veces la producción al año de Brasil, de México. ¿Y saben cuántas Bolivias caben en Brasil? 19 Bolivias. Entonces son las proporciones para... no tengo pizarra, ¿no? Porque... Bueno, pues no importa. Seguimos. Por ejemplo,
No, pero quiero escuchar antes de seguir las preguntas, por favor. Le he contestado bien, ¿no? Eso es real. Brasil también, con todo esto, tiene problemas. Ya saben ustedes, el mundial está siendo rechazado por una parte de la población, porque a la medida que hay una clase media nueva, pide servicios del Estado, como salud y educación. Y entonces están retrasados en eso y hay protestas. No confundan protestas y conflictos con que el país no se haya desarrollado globalmente. Es un dato objetivo, ¿no? Las cifras no engañan y es bueno comparar. ¿Alguno quiere saber cuánto produce Estados Unidos con estas mismas cifras? Son billones, donde produce Brasil 2.000, Estados Unidos hace 14.000. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá al final hay una pregunta. Alguien levantó la mano allá al final. Ahí está. Allá hay dos. Perdón, Juan Carlos, allá todavía primero. Sí, allá. Alcancen el micrófono, por favor. Sí, adelante con la pregunta. Con respecto a la educación, usted dijo que anteriormente las clases eran mañana y tarde y que al reducir ese tiempo de educación en las mañanas se redujo también la calidad de enseñanza. No la calidad, las asignaturas. Las asignaturas de enseñanza, perdón. ¿Qué se puede hacer para que ese modelo que había antes vuelva? Porque actualmente los jóvenes no tienen ese don de leer, ese don de investigar, porque están muy metidos en lo que es la computadora, la laptop y el Face. ¿Qué se puede hacer para que vuelva a ese modelo anterior, educativo, que era mucho mejor que el de ahora? Le contesto, ese es otro mito peruano. Las gentes de otros países que estudian estas cosas tienen laptop, hacen Twitter. ¿No saben ustedes que la marcha de los indignados se hizo por conexiones? ¿O creen ustedes que son los únicos que están en Facebook, en Facebook? No, es cuestión de organizar su tiempo. A mí me encanta leer, pero también me encanta la televisión. Y además vamos a hablar de cosas bien serias en este momento, realmente serias. ¿Quién creen que ganó en el partido entre Real Madrid y el equipo alemán hoy día? Eso es en serio. ¿Qué comunicadores son estos que no han visto el partido? Yo me he ido 10 minutos antes porque tenía que venir, venía de muy lejos. ¿Quién ganó? Porque iba ganando Real Madrid con 1-0, ¿no? No, hay tiempo hoy día para ver televisión, para conversar con los amigos, para muchas cosas y también para estar en las computadoras y en todo eso. Es cuestión de, ¿saben? Le digo cuál es un truco para trabajar. No trabajen seguido más de 2 horas. ¿Saben lo que son las ciencias cognitivas? Han avanzado el conocimiento del cerebro enormemente, porque hoy día ponen cátodos y las computadoras ayudan a saber qué parte del cerebro funciona. El cerebro humano no está hecho para trabajar en varias cosas a la vez. Hay que concentrarse en algo, porque el cerebro no puede procesar todo a la vez, un par de horas. Y hay una anécdota norteamericana, que la cuento, no sé cómo andamos de tiempo, que fue que en la época que había el periodismo anterior a las computadoras, venían las noticias por el Telex, y a un pobre periodista que trabajaba de noche le llegó el Telex de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no lo vio, lo cortaban y lo ponían en los pedacitos de los especialistas, Bohr en Europa, y no la puso. Y su periódico al día siguiente salió sin la noticia de la guerra mundial en Europa. Estados Unidos no entró de frente y lo votaron. El hijo de este periodista reclamó, hizo un juicio larguísimo, se murió el padre, siguió con el juicio. Y unos descubrimientos de unos médicos después determinaron que la curva de atención de todos los seres humanos sube hasta 2 horas y después baja terriblemente. Y adoptaron una ley en la que nadie debería estar seguido mirando una pantalla.
Por ejemplo, los que ven el movimiento de los aviones en los aeropuertos. Cada 2 horas debe ponerse